A ver, el Estado colombiano a veces puede parecer un verdadero laberinto de instituciones, de cargos, de nombres, pero ¿y si tuviéramos un plano para entenderlo todo? Pues eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Construir ese plano juntos, pieza a pieza, para que quede clarísimo cómo se organiza el poder en Colombia. Y para guiarnos, vamos a partir de una pregunta que es clave. ¿Quién vigila a quién? La respuesta, ojo, no es un simple nombre o un cargo, no. Está en el propio diseño del Estado, en un sistema de pesos y contrapesos que vamos a descifrar juntos. Claro, cuando vemos un organigrama así de primeras, pues la verdad es que puede parecer un poco abrumador, ¿verdad? Una maraña de responsabilidades, sectores, coordinadores, pero que nadie se asuste. Justo el objetivo que tenemos hoy es coger este mapa, que parece un lío, y convertirlo en una guía súper clara y fácil de seguir. Venga, pues esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Empezamos por los cimientos, las tres ramas del poder. Luego subimos a las plantas de vigilancia, con los órganos de control. Veremos cómo se relacionan en un caso práctico, le meteremos la lupa a la guardiana del tesoro, que es la Contraloría, y acabaremos con esa vista panorámica con la foto completa de todo el edificio del Estado. Vale, pues vamos al lío. Empecemos por los cimientos, por la base de todo. La Constitución del 91, que buscaba precisamente un equilibrio mucho más sólido, lo que hizo fue reafirmar el diseño clásico de una democracia moderna, la separación de poderes en tres grandes ramas. Son, como quien dice, la estructura fundamental sobre la que se levanta todo lo demás. Y es que cada una de estas ramas tiene una misión muy clara, muy distinta. Pensémoslo así. La ejecutiva es la que hace, la que gobierna el día a día. La legislativa, la que crea las reglas, o sea, hace las leyes y vigila al gobierno. Y la judicial es la que resuelve los problemas aplicando esas leyes. Como veis, funciones separadas, pero que están obligadas a colaborar. Ok, vamos con la rama ejecutiva. Ojo, porque funciona a dos niveles. A nivel nacional, la cabeza visible es el presidente, con sus ministerios y departamentos. Pero claro, su acción tiene que llegar a todas partes, y eso lo hace a través de las gobernaciones en los departamentos y de las alcaldías en los municipios. Es, por así decirlo, el brazo ejecutor del Estado. Venga, saltamos ahora a la rama legislativa. Aquí el corazón de todo es el Congreso de la República, que es bicameral. ¿Y esto qué significa? Pues que está formado por dos cámaras con funciones complementarias. Por un lado el Senado, que representa al conjunto de la nación, y por otro la Cámara de Representantes, que es la que trae, digamos, las voces de cada territorio. Juntos se encargan de crear y debatir las leyes del país. Y con esto llegamos a la tercera pata del banco, la rama judicial, que es la encargada de impartir justicia. Tiene toda una jerarquía, desde los jueces de pueblo hasta las altas cortes. Y aquí, mucho ojo, porque nos encontramos con una entidad que suele generar bastante confusión, la Fiscalía General de la Nación. Claro, y esto nos lleva directos a un punto que es la típica pregunta trampa de examen o de oposición. ¿Dónde encaja exactamente la Fiscalía? ¿Es un vigilante independiente o qué es? Pues la respuesta es clara y directa. La Fiscalía pertenece a la rama judicial. Punto. Su labor es vital, claro, investiga delitos como la corrupción y acusa a los responsables ante los jueces. Pero, y esto es lo importante, no es un órgano de control autónomo, forma parte del sistema de justicia, no es un vigilante que está por fuera mirando a las otras ramas. Vale, pues ya tenemos los cimientos. Vamos a ver ahora cómo se construye el siguiente nivel de nuestro plano. Si las tres ramas son el motor del Estado, los órganos de control vendrían a ser como los frenos, los sistemas de supervisión, y que están diseñados, y esto es clave, para ser totalmente independientes. De hecho, es una de las grandes novedades que trajo la Constitución del 91. A ver, ¿qué es lo que define a estos organismos? Pues una palabra: autonomía. La propia Constitución les da su dinero, su capacidad de gestionarse. ¿Para qué? Pues precisamente para que no tengan que pedirle favores ni depender de aquellos a los que tienen que vigilar. Su única lealtad, en teoría, es con la ley y con la ciudadanía. Y estos vigilantes, digamos que tienen dos grandes misiones. Por un lado, el control fiscal, que se hace una pregunta muy sencilla. ¿Dónde está el dinero? Vigila cada peso del presupuesto. Y por otro, está el Ministerio Público, que se centra en las personas. Su pregunta es, ¿cómo se están comportando los funcionarios? ¿Se están protegiendo los derechos de la gente? Ahí es donde actúan. Bueno, y para que todo esto quede súper claro, qué mejor que verlo con un ejemplo práctico, porque un solo acto de corrupción puede hacer que se enciendan las alarmas de varios vigilantes a la vez, cada uno desde su esquina. Vamos a ver el famoso triángulo de la vigilancia en plena acción. Fijaos, este cuadro es la clave para entenderlo todo. A ver, primera fila, un funcionario comete un delito. Por ejemplo, se lleva dinero público, lo que se llama peculado. ¿Quién actúa? La Fiscalía, que está en la rama judicial. Segunda fila,
Imaginemos que su conducta es un desastre, una falta ética o disciplinaria. Ahí entra la Procuraduría. Y la tercera, si por culpa de esa gestión se ha perdido dinero del Estado, ¿quién se encarga? La Contraloría. 3 miradas diferentes para un mismo problema. Vamos a ponerle nombre y apellidos a esto. Un caso práctico. Imaginemos, un alcalde desvía dinero de una obra. Pues bien, ¿qué pasa? 1. La Fiscalía abre una investigación penal contra él por el delito. 2. La Procuraduría les sanciona por su mala conducta y podría incluso llegar a destituirlo. Y 3. La Contraloría pone en marcha todo el mecanismo para recuperar hasta el último peso perdido. Perfecto. Pues ahora vamos a hacer zoom, vamos a poner la lupa sobre uno de los vértices de ese triángulo que es fundamental. La Contraloría General de la República, que es básicamente el guardián del dinero de todos. Su sitio en el mapa del Estado es muy claro, no hay duda. Es la máxima autoridad que vigila el dinero público, el control fiscal. Su misión es esa, vigilar que los recursos de todos se usen bien, con eficiencia y con transparencia. Mirad, esta cita de una de sus propias normas internas lo deja clarísimo. La palabra clave aquí, como veis, es independientes. Esto significa que la Contraloría no recibe órdenes de nadie para decidir qué investiga o cómo lo investiga. Su autonomía es su herramienta más poderosa. Y aquí llegamos a otra de esas confusiones típicas, que además tiene que ver con cómo se nombran las cosas. Resulta que la Contraloría emite unas decisiones a las que llama fallos con responsabilidad fiscal. Claro, la palabra fallo suena a juez, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿eso significa que forma parte de la rama judicial? Pues la respuesta es un no rotundo, falso. Que use la palabra fallo no significa que sea una sentencia de un juez. Es, en realidad, una decisión administrativa para recuperar el dinero público. Podríamos verlo como si fuera una factura que el Estado le pasa a un funcionario por el daño que ha causado. No es una condena de cárcel. Lo que hay que tener clarísimo es esto. La Contraloría es un órgano de control, punto. No pertenece a ninguna de las 3 ramas del poder. Muy bien. Pues ya hemos colocado las piezas más grandes del puzzle, ahora toca dar un paso atrás, alejar el zoom y ver el plano completo para entender de verdad cómo encaja todo en un sistema de equilibrios que está pensado para que el poder controle al poder. Resulta que el Estado colombiano no solo tiene 3 ramas, se organiza en 5 grandes bloques. Ya hemos visto a fondo los 2 primeros, las ramas del poder y los órganos de control. Pero el mapa no estaría completo sin los otros 3. Por un lado, la organización electoral, que se encarga de que las votaciones sean limpias. Luego los órganos autónomos, como el Banco de la República o las universidades públicas. Y finalmente el más nuevo, el Sistema para la Paz, que nació de los acuerdos y que busca verdad, justicia y reparación. Y ahora sí, con esta visión de conjunto, nuestro plano ya está terminado. Hemos conseguido pasar de ese organigrama lioso del principio a tener una idea mucho más clara. Así que la pregunta final ya no es ¿qué es cada cosa?, sino más bien ¿para qué sirve? Ahora que se entiende el diseño, surge una reflexión interesante. De todas estas piezas, de todo este engranaje tan complejo, ¿cuál es la más crucial para el futuro del país? Ahí queda la reflexión. Normalmente, cuando intentamos diagnosticar un problema, tenemos esta expectativa de precisión absoluta. O sea, como en la medicina. Alguien se rompe un brazo, miras la radiografía y el médico señala y dice, pues mira, ahí está, ese es el problema. Es todo súper binario. Totalmente. O está roto o no está roto. A ver, a los seres humanos nos encanta que las cosas se encajen en categorías perfectas con límites súper definidos. Claro, es reconfortante pensar que todo funciona como un reloj suizo. Sí, donde cada engranaje tiene su tarea y no se mete en el terreno de los demás. Pues resulta que, si intentas hacerle una radiografía a la estructura de un estado, y hoy nos centramos en el estado colombiano, de repente parece que la máquina de rayos X se ha vuelto loca. Menudo lío de cables, ¿verdad? Madre mía. Es que lo que debería ser una imagen clara de quién manda, quién obedece y quién vigila, se convierte en un panorama bastante, digamos, turbio. Yo estaba súper convencida de que un gobierno democrático moderno era una cuestión de 3 poderes. El clásico. Eso es, el que hace las leyes, el que las ejecuta y el que castiga al que las rompe. Fin de la historia. Bueno, es que esa es la ilusión óptica más persistente que nos enseñan desde el colegio. El famoso esquema de la división de poderes de la Revolución Francesa. Ya. Y ojo, no es que sea mentira. La rama ejecutiva, la legislativa y la judicial existen. Son el núcleo. Pero es una visión peligrosamente incompleta si realmente quieres entender cómo se ejerce el poder hoy en día. Y precisamente por eso, la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es despejar un poco este fango institucional. Sobre la mesa tenemos una pila de fuentes, tela marinera de detalladas. Sí que lo son.
Tenemos manuales de estructura del Estado, el título quinto de la Constitución Política del 91, leyes técnicas como el Decreto Ley 267, la Ley 1952 y, ostras, una joya que me ha encantado. La guía de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esa misma, una guía de estudio de alto rendimiento para opositores. Es que esa guía es oro puro. O sea, no te cuenta cómo debería funcionar el Estado en un mundo ideal o filosófico, sino cómo se evalúa en la vida real a la gente que va a trabajar en sus entrañas. Exacto. Revela los puntos ciegos y sobre todo las trampas conceptuales en las que cae casi todo el mundo. Y el objetivo para quien nos escucha es darle un atajo hacia ese conocimiento de nivel experto. Nada de leer índices aburridos. Queremos entender quién vigila de verdad la caja fuerte del país. Porque, a ver, confieso que al leer todo esto me he llevado un chasco enorme. A ver, cuéntame. Vamos a desglosarlo. Si yo pienso en corrupción, pienso en fiscales persiguiendo a políticos en los telediarios. Lógicamente, es la imagen típica. Pues la guía de estudio pone una alerta gigante, en plan trampa clásica de examen. Dice textualmente que ninguna entidad de las ramas del poder público vigila el dinero de manera externa. Ajá. Y señala que la Fiscalía General de la Nación, la que investiga la corrupción y acusa, pertenece a la rama judicial y, atención, no es un órgano de control. Tajantemente, no lo es. Pero espera, detente ahí. Si la Fiscalía persigue a los que roban dinero público, ¿cómo es posible que no sea un órgano de control? O sea, suena totalmente contraintuitivo. Es que lo fascinante aquí es la diferencia entre el derecho penal y el control administrativo o fiscal. O sea, la Fiscalía tiene un mandato muy específico. Vale. Investigar delitos que están en un código penal y acusar ante un juez. Si un alcalde roba dinero, la Fiscalía entra porque hay un delito. Peculado, por ejemplo. Buscan meterlo en la cárcel, vamos. Exacto. Privarlo de libertad. Pero castigar un crimen no es lo mismo que auditar un balance contable. Ah, claro. La Fiscalía no revisa los libros de contabilidad de un ministerio al terminar el año, ni analiza si un puente se planificó mal y costó el triple, antes de que sea un delito flagrante. Ya. O sea, no evalúan si haces bien tu trabajo en el día a día. Eso es. Investigar las cenizas de un incendio criminal después de que ha pasado, pues no es ejercer un control preventivo sobre el Estado. Por eso son un actor judicial, no un vigilante administrativo. ¡Qué fuerte! ¡Qué distinción tan reveladora! Entonces, si la Fiscalía está en la rama judicial ocupándose solo de meter criminales en prisión, Sí. y si el presidente y el Congreso tampoco vigilan el dinero desde fuera, el Estado colombiano no puede tener solo 3 bloques. Efectivamente. Tiene que haber alguien más haciendo el trabajo sucio diario. Y esto rompe el mito escolar por completo. El Estado colombiano no tiene 3 ramas. Tiene 5 grandes bloques. ¡Ostras! 5. Sí, la Constitución de 1991 nació en una crisis tremenda en el país y entendieron algo clave. Hay funciones que son tan críticas para la democracia que no pueden depender de los políticos de turno. Necesitan ir por libre. Independencia absoluta. Exacto. Así que, además de las 3 ramas, crearon los órganos autónomos e independientes, como el Banco de la República o las universidades públicas. Que van a lo suyo. Y el quinto bloque, que es nuestro gran protagonista hoy, los organismos de control. ¿Vale? Los organismos de control, piensa en ellos como la guardia pretoriana del Estado. Tienen autonomía administrativa y presupuestal total. No rinden cuentas ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial. ¡Qué pasada! Su única misión en la vida, definida en la Constitución, es vigilar intensamente a quienes manejan el Estado. A ver, me intriga cómo se organizan por dentro, porque los documentos dividen a estos vigilantes en 2 líneas súper distintas. Sí, 2 ramas funcionales. Mencionan, por un lado, al Ministerio Público, que suena a fiscales, pero aquí la terminología es un poco engañosa, ¿no? Menudo lío se monta con eso. En muchos países, el Ministerio Público es la Fiscalía. Claro. Pero en Colombia, el Ministerio Público es un organismo de control que se enfoca en la ética, los derechos humanos y la conducta oficial. O sea, nada de cárceles. 0. Está liderado por la Procuraduría General de la Nación, junto con la Defensoría del Pueblo y las personerías. Su trabajo es vigilar cómo se comportan los servidores públicos. Y el poder que tienen es brutal. Porque leyendo la Ley 1952, veo que la Procuraduría puede investigar y juzgar disciplinariamente hasta a los elegidos por voto popular. Sí. Pueden inhabilitar a un gobernador por saltarse la ética, sin importar lo que diga un juez penal. Es un poder disciplinario masivo. Pueden expulsarte de la función pública de por vida. Pero claro, la ética es una cosa. Y la pasta, el dinero contante y sonante, es otra.
Ahí es donde entra la segunda línea funcional, el control fiscal. La caja fuerte. Eso es. El control fiscal lo lidera la Contraloría General de la República, la CGR. Su única obsesión es vigilar los fondos de la nación. Y aquí las fuentes nos dan un concepto buenísimo para no liarnos. La regla del triángulo de la vigilancia. Esa misma. Es el manual perfecto para entender cómo reacciona este monstruo de 5 bloques cuando hay un desastre público. Pues mira, me gustaría proponer una analogía para visualizar este triángulo. A ver qué te parece. Venga, dispara. Imaginemos que el Estado es un partido de fútbol, pero un partido súper caótico. Y de repente un jugador, digamos un alcalde, decide cometer una agresión brutal en el campo. Vale, me situó. Contrata a su hermano para construir un estadio, el estadio nunca se hace y los millones desaparecen. En un sistema simple de 3 poderes, el árbitro llamaría a la policía y ya está. Pero aquí actúan los 3 vértices a la vez. Me encanta. Desarrollemos esto. ¿Quién sería el primer vértice en este choque de trenes? Pues el primero sería la Fiscalía, desde su lugar en la rama judicial. Serían como la policía antidisturbios que entra al campo. Ven la agresión, le ponen las esposas al alcalde y se lo llevan por peculado. Solo quieren meterlo en prisión. Perfecto. Policía penal para el delito. Pero el partido tiene que seguir, y el club tiene un problema de disciplina interno. Entra el segundo vértice. Claro, el segundo es la Procuraduría. El Ministerio Público. Serían como el árbitro o el comité disciplinario de la liga. Tarjeta roja directa. A la calle. Le sancionan por falta de ética y lo inhabilitan para jugar. Y les da igual si el juicio penal tarda 10 años. Ética y disciplina resueltas. Pero aquí está el truco. Ni la policía antidisturbios ni el árbitro le van a devolver al club los millones que se perdieron en el Estadio Fantasma. ¿Ah? Y ahí se cierra el triángulo. El tercer vértice es la Contraloría General de la República, el control fiscal. Eso es. Son los auditores financieros de la Liga. No les importa si va a la cárcel ni si tiene ética. Solo miran el agujero contable. Quieren ponerle una multa monumental para que devuelva de su bolsillo cada céntimo robado. Es una analogía redonda. Ilustra perfectamente cómo abordan un solo problema desde 3 jurisdicciones estancas. Delito penal para la Fiscalía, infracción disciplinaria para la Procuraduría y el daño patrimonial, los fondos, para la Contraloría. Y entender esto te salva de la confusión enorme que hay en las noticias, ¿verdad? Totalmente. Porque a veces la gente ve titulares diciendo que 3 entidades distintas están investigando al mismo alcalde por el mismo puente caído. Y piensas, madre mía, qué duplicidad burocrática, qué desperdicio de recursos. Exacto. Pero no es duplicidad. Es que cada uno mira una dimensión distinta. Cárcel, destitución y recuperación del dinero. Y aquí es donde la investigación se pone realmente interesante. Porque si la Contraloría tiene el monopolio absoluto sobre recuperar el dinero, hay que hacer zoom en sus superpoderes. Superpoderes que además han mutado hace muy poco. Sí, sí. Según el Decreto Ley 267 del año 2000, es el máximo órgano de control fiscal. Y repito para los opositores que nos escuchen, por su naturaleza técnica no pertenece a las 3 ramas clásicas. Es puramente técnico. Un organismo de control independiente. Pero el salto cuántico es lo que hacen en el día a día. Tradicionalmente, la vigilancia del Estado parecía arqueología financiera. Arqueología financiera. Es una forma muy poética y precisa de llamar al control posterior y selectivo. Es que, piénsalo, se aprobaba el presupuesto, se firmaba todo, y a los 2 años llegaban los auditores a mirar las ruinas. A ver qué faltaba. Claro, veían facturas y decían, vaya, se robaron los millones hace año y medio. Como ciudadano es súper frustrante. Te enteras cuando el dinero ya está en un paraíso fiscal. Y a ver quién lo recupera entonces. Es el problema histórico del control fiscal en casi todas las democracias. Actuar sobre hechos consumados es llegar tarde a la escena del crimen. Pero nuestras fuentes hablan de un cambio brutal. El Acto Legislativo 04 de 2019. Ese es el que cambia las reglas del juego por completo. A ver si lo he entendido bien, porque las fuentes dicen que les da un control preventivo y concomitante. Que suena súper abogado. Un poco, sí. ¿Qué significa en la práctica? ¿Tienen una bola de cristal o qué? Significa poner una lupa de altísima tecnología en tiempo real sobre el dinero. Ya no esperan a que el puente se caiga. Cruzan bases de datos gigantes y si ven que un contrato tiene precios inflados o que una obra desvía fondos mientras las excavadoras aún están ahí, emiten alertas tempranas. ¡Ostras!
O sea, frenan el golpe antes de que el dinero desaparezca. Intervienen antes de que el daño patrimonial se consume. Es un poder tremendo. O sea, pasan de ser el forense que hace la autopsia al presupuesto a ser el cirujano de urgencias que corta la hemorragia. Exactamente. Pasan del papel carbón a los algoritmos y análisis masivo de datos en pleno gasto. Pero espera, esto me lleva a pensar en otra trampa clásica que menciona la guía de estudio. Una trampa lingüística súper engañosa. Ah, la del vocabulario jurídico, seguro. Sí. Cuando la Contraloría termina su proceso técnico y dice quién tiene la culpa de perder el dinero, el documento oficial se llama fallo de responsabilidad fiscal. Y la palabra fallo para cualquier persona de a pie significa jueces y tribunales. Claro, los jueces emiten fallos. Así que la pregunta trampa de examen es, si emiten fallos, ¿la Contraloría se convierte en parte de la rama judicial? Y la respuesta constitucional es un no rotundo falso. Falso. Emitir un fallo de responsabilidad fiscal no te convierte en tribunal. Es solo la palabra que usan en el derecho administrativo para cerrar el proceso de cobro. Ya. El contralor no es un juez, no lleva toga, no dicta sentencias penales. Es el máximo auditor técnico. La palabrita no cambia que sea un organismo de control independiente. Qué trampa tan ederante. Cómo camufla el lenguaje la estructura real. Pero, oye, volviendo a los superpoderes en tiempo real, me genera dudas prácticas. A ver. Has dicho que vigilan los contratos en tiempo real. Y eso plantea una pregunta enorme. Si tienen esa capacidad de mirar por encima del hombro a los funcionarios mientras redactan, ¿no creamos una pesadilla burocrática? Ostras, es que es dado en el clavo. Es el gran debate institucional ahora mismo. Porque si yo soy la alcaldesa de un pueblo y sé que un organismo hipertecnológico está auditando cada coma de mi contrato antes de firmar, me muero de miedo. Sí. ¿No intimida esto a los administradores honestos? Lo llaman el miedo a la firma o la parálisis por análisis. Y es un riesgo real. La obra pública de un hospital o una carretera se paraliza. El funcionario se aterroriza pensando que le van a abrir un proceso y arruinarle la vida por firmar algo dudoso. ¿Y decide no firmar nada? Exacto. Se cruza de brazos, no hace nada y la ciudad se queda sin hospital. Menudo arma de doble filo. Es un equilibrio súper delicado. Necesitas proteger el dinero a muerte, pero también necesitas que el gobierno funcione ágilmente. Si el vigilante asusta al cajero y el cajero no abre la tienda, el negocio quiebra igual. Ya ves. Bueno, recapitulando esta inmersión tan brutal, hemos destrozado el espejismo de los tres poderes, revelando un mapa de 5 bloques. Hemos visto que la Fiscalía, aunque persiga corruptos penalmente, no es quien vigila las cuentas. Hemos navegado el triángulo de la vigilancia. La Fiscalía busca la cárcel, la Procuraduría saca la tarjeta roja ética, y la Contraloría busca recuperar los millones a toda costa. Y hemos visto que esta última, la Contraloría, es un ente técnico independiente que ha pasado de la arqueología financiera a intervenir en tiempo real, sin caer en la trampa de llamarse juez por emitir fallos. Entender esto no es solo para aprobar oposiciones, es el manual de instrucciones para cualquier ciudadano. Para no perderse en las noticias, desde luego. Para saber qué palancas se mueven cuando algo falla en el Estado y a quién exigir responsabilidades. Así que a la audiencia, la próxima vez que escuchen un titular confuso sobre destituciones o vean una obra paralizada en su ciudad, recuerden esta paradoja. El Estado es un organismo vivo y a veces su sistema inmunológico contra la corrupción es tan agresivo que le provoca fiebre al propio cuerpo y lo paraliza por el miedo a firmar. Algo para reflexionar sobre cómo funciona de verdad el poder. Ha sido un análisis fascinante. Hasta nuestra próxima exploración.